Seguimos conversando con Diego Domínguez de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Diego, en términos de lo que sería la gestión de un año de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, precisamente, ¿cómo van avanzando los trabajos y cómo van creciendo los números que manejan desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios? Y una cuestión puntual que me gustaría enfatizar es el tema de la formalización. Estuvimos hablando en el bloque anterior de la recaudación y cómo se está justamente dando un proceso de incremento. Esto tengo entendido que guarda también mucha relación con la formalización que se va avanzando en nuestro país. Comentanos un poquitito, Diego, cuál es el análisis que hacen ustedes sobre estos procesos. Sí, totalmente, Eduardo. Básicamente hay que tener en cuenta la nueva institución, la DENIT, está constituida por dos instituciones, la ex SET y la ex aduana, que actualmente se fusionaron y eso generan cierto volumen de datos para mayores análisis, facilita mucho la unificación de la parte tecnológica, la parte de recursos humanos, que bien hay que saber es un cambio estructural dentro de la economía porque son instituciones que se fusionaron y que es una institución que percibe los recursos para financiar el presupuesto. Y en ese contexto, como te mencioné en el parte anterior, actualmente estamos trabajando en esa línea. Básicamente cuando estuvimos fijando cuáles eran los objetivos, las metas de recaudación de la DENIT, teníamos una expectativa de 400 millones de dólares de recaudación con un periodo de tiempo considerable. Sin embargo, a un año, actualmente tenemos 720 millones de dólares adicionales recaudados. Considerando el mismo periodo, 15 de agosto del 2022 al 31 de julio del 2023 versus 15 de agosto del 2023 al 31 de julio del 2024. O sea, comparando los periodos, ya recaudamos 720 millones de dólares adicionales, que representan un poco más del 18%. Entonces, esas son informaciones, o sea, esas son los logros en términos numéricos que estamos llegando con la nueva institución, con la DENIT. Después hay que tener en cuenta también el crecimiento que se tenía en periodos anteriores de las dos instituciones en términos globales y lo que ahora tenemos. Anteriormente teníamos en promedio un crecimiento de las recaudaciones en términos mensuales, teníamos de en torno al 5%, actualmente eso pasó al 17%. O sea, es un salto bastante considerable para lo que sería una nueva institución y encima una nueva o una institución recaudadora. Porque hay que tener en cuenta que nadie va contento a pagar el impuesto. Entonces, lo que tratamos de impulsar desde la DENIT es generar las condiciones necesarias o generar las condiciones suficientes para que el contribuyente pueda pagar sus obligaciones tributarias en tiempo y forma. Entonces, lo que estamos haciendo es, por un lado, generando ese dinamismo, facilitando los procesos a través de la tecnología, la formación del capital humano dentro de la institución, a que se garantice y se facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los contribuyentes. Entonces, estamos ahí con el tema de Cuatia y la implementación del sistema de facturación electrónica en términos ya generales a nivel de la economía. Entonces, esos son, por un lado, son la parte de facilitación al contribuyente. Pero por otro lado, tenemos también mayores volumen de datos. Al unir estas dos instituciones tenemos un gran volumen de datos donde tenemos un panorama un poco más global de lo que sería el contribuyente, una visión 360 del contribuyente. Entonces, en ese contexto podemos tener un perfil de riesgo de cada contribuyente un poco más específico. Entonces, eso ayuda también a poder detectar cierto tipo de operaciones ilícitas o de situaciones de evasión dentro de la estructura económica. Eso es básicamente desde el punto de vista de la institución. Y finalmente estamos trabajando o apoyando a otras instituciones a efectos de lograr la formalización. O sea, queremos que la mayor parte de la población esté formalmente constituida. ¿Y eso por qué? Porque eso ayuda finalmente a que el microempresario que actualmente está trabajando de forma que no está formalmente constituido accede a ciertos recursos financieros a un costo muy elevado.
y tampoco tienen un apoyo de ciertos sectores. Sin embargo, al estar constituido o a estar formalmente constituido un microempresario, lo que puede hacer es acceder a ciertos beneficios del sistema financiero, llámese estos créditos con tasas más bajas, o sea, créditos blandos, y también a ciertas capacitaciones que puedan brindar el Ministerio de Industria y Comercio desde el punto de vista de las MIPIMES. Entonces, estamos trabajando con el Ministerio de Industria y Comercio a efectos de brindar la base de datos de cómo está constituido los contribuyentes actualmente insertos. Por otro lado, hay estudios de informalidad de la economía, está otro estudios de brecha de incumplimiento de IVA y de renta, que son parámetros que estamos tratando de poner como objetivos reducir esas brechas de evasión y también aumentar lo que sería la participación o reducir lo que sería la parte informal de la economía. Diego, ¿y cómo está evolucionando en todo ese proceso lo que sería la base de contribuyentes de nuestro país? ¿Hay un aumento? ¿Te parece que hay todavía espacio de crecimiento? ¿Se tiene esa posibilidad todavía dentro de nuestro país de ampliar la base de contribuyentes? Sí, de hecho, anualmente sacamos una estadística de cuántos son los nuevos contribuyentes para tener un dato del 15 de agosto del 2023 al 15 de agosto del 2024 tuvimos 88.933 nuevos contribuyentes inscritos. O sea, ese es un número que nos está reflejando la confianza o los mecanismos que estamos implementando dentro de la institución a efectos de llegar a mayor parte de la población para que estos puedan formalizarse. Y la tendencia con la implementación del sistema de facturación electrónica es apuntar justamente a eso, a incrementar la cantidad de contribuyentes, mejorar los servicios con tecnología de punta implementada, apoyar a los sistemas de riesgo a efectos de poder tener un panorama más certero de lo que sería los contribuyentes dentro de la administración tributaria y generar esas condiciones, básicamente, las condiciones que ciertos sectores de la economía que actualmente están de forma eh, informal, o sea, incrementar los niveles de contribuyente. Y uno de los pasos que se dio fue con la ley 6.380, en el cual se pudo tener lo que sería el IRE resimple, el impuesto a la renta empresarial resimple, que son un proceso simplificado que facilita al contribuyente o al microempresario a poder constituirse y estar formalmente constituido dentro de la economía. Diego, ¿cuáles son las expectativas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios para el cierre del año 2024? Estamos entrando ya en la época en la que la DNIT se va a empezar a medir consigo misma, por decirlo de alguna manera. La época de creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios estadísticamente ya va a pasar a competir contra sí misma. ¿Cómo te parece que va a seguir evolucionando esto? ¿Hay todavía espacio de crecimiento y cómo esperan cerrar el 2024? Es un buen punto. Sí, actualmente este mes de agosto ya empezamos a competir con nosotros mismos, como institución ya empezamos a competir con nosotros mismos. Y hay que tener en cuenta también el tema de ciertas variables. O sea, esperamos que este segundo semestre los niveles de recaudaciones no crezcan tanto como el primer semestre, por varias razones. Tenemos algunas variables que inciden en el tema de la recaudación, pues tenemos la bajante del río, alguna expectativa de lo que se podría dar en noviembre en la economía americana, cómo eso afectaría el tipo de cambio, también el tema de que el dinamismo de la economía de diciembre se traduce en las declaraciones juradas del IVA, pero que se presenta en el ejercicio fiscal siguiente. Entonces son varios escenarios que estamos manejando. De hecho, de que vamos a cerrar con un número positivo si esperamos cerrar por encima de los 16% de crecimiento en relación al año anterior. Entonces, eso sería un panorama bastante auspicioso para nosotros, considerando que actualmente la economía tiene un crecimiento relativamente estable. Creo que la economía está
por crecer 3,8 este año, con una inflación de 4, más o menos en términos nominales sería 8, pero nosotros estaríamos llegando a los 16, duplicando ese escenario. Entonces, tenemos una expectativa positiva. Estos últimos meses van a ser más desafiantes para nosotros porque vamos a estar compitiendo contra nosotros mismos. Ya no sería únicamente por los procesos que se están implementando, sino ya generaría otras oportunidades para ir ganando o cerrando ese espacio que hay todavía para recaudar. Y de a poco también, Diego, se van trazando las expectativas para el año que viene. No te pido adelantar demasiado, pero si tenemos un escenario económico favorable, la gran expectativa sería que este crecimiento de las recaudaciones se mantenga todavía hacia lo que sería proyectarse en el 2025. Sí, sí, totalmente. De hecho, para poner un poco en contexto, solemos, los recursos que percibimos son en términos nominales y lo que transferimos al Tesoro en términos nominales para el pago de presupuesto. Entonces tenemos una expectativa. Vemos que la economía el año que viene, ya datos del Fondo Monetario, del Banco Central, estaría en torno a más del 3,5%, con una inflación de 4%. Creo que estaríamos teniendo un crecimiento considerable entre el 6 al 8%, como les dije, es una expectativa que tenemos que tener en cuenta en función a ciertas variables. Tenemos actualmente eh, una expectativa del tipo de cambio, de lo que afectaría las decisiones en Estados Unidos, tenemos la bajante del río, el dinamismo actualmente de esta parte de este este segundo semestre de la economía. Entonces son factores que, si bien vemos un panorama positivo en la economía, en el crecimiento de la economía, nosotros tenemos esa expectativa de tener un crecimiento positivo, no como este año, llegar a los mismos niveles que este año, pero sí un crecimiento positivo y sostenido. Diego, te agradecemos muchísimo el tiempo y el análisis. Nos parece sumamente importante analizar lo que es este año de gestión de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Estuviste justamente dando a conocer los números que ustedes manejan y esta dinámica es sumamente importante de analizar también con el paso del tiempo. Así que esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. No, un gusto, Eduardo, y